bien para el Cusano en un sentido teofánico, Dios es todo, Deus es omnia, en el sentido de su infinita trascendencia, Dios es nada de todo, nihil omnium. Y es precisamente este ser nada el que permanece oculto, no solo para las afirmaciones, sino también para las negaciones. Y aquí merece que haga un paréntesis, porque el decano en su presentación habló de la nada, y nosotros vamos a ingresar en el tema de la nada. Sin embargo, la nada de la cual se trata, que trata el Cusano siguiendo a Dionisio, es una nada que tiene un sentido muy diferente, mientras que el sentido de la presencia de la nada asociada a la muerte es una presencia privativa, que por eso impone la pregunta, como bien explicó el doctor Corona, la pregunta por el otro, por el después. La nada de la que nosotros vamos a tratar es la nada excesiva. Dios puede ser llamado nada, en tanto ser es un nombre que le corresponde a las criaturas. Entonces, ¿qué significa nombrar a Dios como nada? Significa precisamente nombrar a Dios como lo otro de lo que es, aquello que excede por completo lo que es. Este es el sentido más profundo de la vía negativa que inaugura el neoplatonismo. El primer tratado de Nicolás de Cusa, de Docta Ignorantia, la ignorancia docta, de 1440, presenta este tema indicando en primer lugar que de lo absoluto solo sabemos que nosotros ignoramos. Sin embargo, el intento cusano no es el de confinar al entendimiento a la contemplación o reservar el contacto con lo absoluto solo al ámbito de la fe. Lo que intenta el Cusano es proponer un discurso especulativo acerca de lo inalcanzable. Él pretende hacer de la ignorancia una doctrina y por esto la llama docta. A lo largo de toda su obra, que redactará hasta pocos meses antes de su muerte, en 1464, el Cusano retoma una y otra vez este tema, y a medida que avanza en el conocimiento de la Areopagita, incluye en su pensamiento otra fuente, el pensamiento de Proclo. De este modo, la recepción del neoplatonismo que hemos llamado neoplatonismo ateniense se da a través de ambos autores, del que llama Maximus Theologus, Dionisio, y el que considera el más profundo de los platónicos, Proclo. Contra la verdad histórica, que se develaría poco tiempo después, el Cusano consideró a Proclo un deudor tardío del Corpus Areopagicum. El corpus, para el Cusano como para toda la Edad Media, se remontaría a fines del siglo I. Sin embargo, el Cusano presenta alguna duda respecto de si Proclo ha conocido directamente la obra de Dionisio. Pero lo que advierte enfáticamente es una afinidad conceptual entre ambos pensadores. El Cusano, quien no leía griego, y hay que pensar que estos dos autores escriben originalmente en griego, tanto Dionisio como Proclo, fue un lector directo y atento de la obra de ambos en sus versiones latinas. La biblioteca, que se conserva hasta hoy en el Castel Cues, es un testimonio elocuente. Tanto las obras de Proclo como las de Dionisio y sus comentadores medievales presentan notas marginales escritas por la propia mano de Nicolás de Cusa. Respecto del corpus completo de la Areopagita, al conjunto de todas las traducciones medievales, la de Leriúgena, la del Sarraceno, la Extractio de Tomás Gallus y la versión de Grosseteste, suma la de su contemporáneo Ambrosio Traversal.
respecto de los textos de Proclo, se encuentran en su biblioteca la teología platónica, que corresponde a la traducción de su amigo Pedro Balbo, el comentario al Parménides de Proclo y la Elementatio teológica. Estas dos últimas en la traducción que había hecho Guillermo de Morbecque en el siglo XVI. La reflexión de ambos autores en las obras cusanas debe ser reconstruida en diversas etapas, y tal reconstrucción es posible no solo por las menciones explícitas a ambos pensadores a lo largo de toda su obra, sino también por los distintos momentos en que fueron obtenidas y anotadas por el cusano. El conocimiento que posee de la obra de Dionisio es temprano y se remonta a su breve paso por la Universidad de Colonia hacia 1425. La mención explícita de la Areopagita se registra desde su primer sermón, en 1430, una década antes de la redacción de la Docta Ignorancia. Sin embargo, recién en la Docta Ignorancia, que es la primer gran obra metafísica, Nicolás de Cusa expone su noción filosófica fundamental, la coincidencia oppositorum, es decir, la coincidencia de los opuestos. Y en la presentación de esta noción, el Areopagita cumple un importante papel. Según presenta el cusano en el libro primero, lo máximo, aquello mayor que lo cual nada puede darse, si es considerado en tanto absoluto, y absoluto para él significa desvinculado, según la etimología del término latino absolvere, no puede ser entendido como opuesto a lo mínimo absoluto. Es decir, que aquello mayor que lo cual nada puede darse debe coincidir necesariamente con aquello menor que lo cual nada puede darse. Ustedes comprenderán que nos llevaría mucho tiempo explicar profundamente esta noción cusana, pero simplificándola en la medida de lo posible, digamos que aquello que es desvinculado para el cusano, y lo absoluto lo es, no tiene respecto a, no puede estar vinculado con otra cosa. Y si nosotros pensamos en oposiciones, y al pensar lo máximo absoluto, necesariamente pensamos en su opuesto, lo mínimo absoluto, la única posible relación que pueden tener ambos, si son absolutos, es la de coincidencia, puesto que no hay partes en lo absoluto. Lo absoluto tiene que ser simple y sin respecto. De la postulación de la coincidencia de máximo y mínimo en lo infinito absoluto, se desprende para el cusano el hecho de que nada puede darse por fuera de él, sino que todo está en él complicado. Aquello que deriva de tal principio no puede ser sino, aquello que deriva de este principio, que es la coincidencia de opuestos, no puede sino ya estar siendo eternamente en él. No es difícil reconocer en esta formulación, que aquí presentamos de manera muy abreviada, un modelo neoplatónico de causalidad, según el cual lo causado o principiado ya es de un modo más pleno en la causa o principio. Así podemos afirmar con el cusano que el principio